La multiculturalidad y la interculturalidad de la que hablan, realmente pues es un gran fracaso, y todos lo sabemos, ¿no? En España, como en el resto de países de Europa, que sufre esta inmigración ilegal, masiva y desordenada. Pongamos, por ejemplo, Francia, o pongamos, por ejemplo, Suecia. Se crean guetos, se crea un evidente choque cultural, existen choques culturales, hay muchos extranjeros pues que no desean integrarse, sino imponernos una cultura propia de ellos, ¿no? Especialmente hay un choque incompatible con las culturas islámicas. Denigran a la mujer, atacan al homosexual, nos traen formas de violencia y de delincuencia pues que eran ajenas a nuestra nación, y luego pues prácticas completamente bárbaras, ¿no? Como los matrimonios forzados, la ablación genital femenina, el uso obligatorio del burka o del velo para la mujer, los crímenes de honor, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese incremento de las violaciones y las agresiones sexuales pues también viene por el papel que para ellos desempeñan las mujeres, y más las mujeres que no llevan velo. Estamos hartos de inmigración ilegal, masiva y desordenada, y estamos hartos también de recibir esos menores, esos menas, que nos cuestan casi 4.000 euros cada uno al mes. Esto, evidentemente, y a nadie se le escapa ya, es un negocio. El inmigrante que se ha querido integrar y ha sido bienvenido y será bienvenido, viene de forma legal, viene a trabajar. Un trabajo digno y aportar a la nación que le recibe. No viene a vivir de ayudas y subsidios. Respeta nuestra cultura, nuestros valores y nuestras costumbres. Y bien, ahora viene al caso, ahora están hablando mucho de esas clases de cultura árabe. Eso no sirve para integrar, es todo lo contrario. Y no comete delitos. Esa es la manera de integrarse. El que no quiera cumplir con esto y no quiera integrarse debe ser expulsado. Basta ya de gastar más dinero en inmigrantes ilegales, en inmigrantes delincuentes, en menores conflictivos que deberían estar con sus familias, en sus países y criarse con sus padres, y en inmigrantes que no quieren o no pueden integrarse porque sus culturas son tan incompatibles con la nuestra que hay tal choque cultural que es imposible que se integren. Es más, la inmigración ilegal masiva que estamos recibiendo aumenta nuestra inseguridad, esquilma nuestras ayudas y nuestros servicios para servicios sociales, empeora nuestros servicios públicos, y además es una causa a la vez que dificulta la propia integración. Es decir, incluso empeora la situación de esos inmigrantes que sí que estaban integrados y sí que estaban conviviendo con normalidad, inmigrantes legales que estaban trabajando y conviviendo con normalidad con la población autóctona de nuestra nación. Es más, la inmigración ilegal masiva es la que crea guetos, es la que expulsa a los autóctonos de ciertos barrios, y esos inmigrantes que estaban conviviendo con los autóctonos, con los españoles o con los aragoneses, empiezan a relacionarse solo con los marroquíes, por ejemplo, o con personas que vienen de esos países que no pretenden precisamente integrarse. Y entonces se produce el efecto contrario a la integración. Y lo primero para integrarse es que haya capacidad y voluntad para ello, que muchas veces no se da. Y también es necesario que el número sea proporcionado, el número de inmigrantes sea proporcionado y acorde con nuestra capacidad de asimilación y la capacidad de poder ofrecerles un puesto de trabajo. Es decir, que puedan integrarse requiere que ese número sea proporcionado y sea un número normal para poder crear su vida o hacer su vida dentro de nuestra sociedad. Si esto es masivo y desordenado, es imposible. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.